Hola muchachos, aquí Mauricio de nuevo. Eh, Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver la solución del problema 3 de la lista 4, que tiene que ver con polinomios de Taylor y series. Este problema nos pide lo siguiente. Supóngase que a y b son los coeficientes de los polinomios de Taylor en el punto A de las funciones f y g respectivamente. Hay que hallar los coeficientes ci de los polinomios de Taylor en el mismo punto A de las siguientes funciones en términos de los coeficientes AI y BI. Entonces la primera función es la suma de las funciones, f más g. La segunda es el producto. La tercera es la derivada de f. Y la cuarta es la integral de f. Aquí un pequeño comentario es que en realidad aquí debería ser la integral desde el punto A, que es donde estamos calculando el polinomio de Taylor. Bueno, entonces en el primer inciso queremos calcular el polinomio de Taylor de la suma de f y g. Sabemos que f, pues su polinomio de Taylor es el que tiene los coeficientes AI, o en este caso como lo escribí AK, ¿no? Y g tiene el polinomio de Taylor con los coeficientes BK, ¿no? Entonces nosotros cuando sumamos f con g, pues es lo mismo que f de x más g de x cuando evaluamos en un x. Y bueno, sustituimos los dos polinomios de Taylor y observamos que pues eh, tenemos dos sumas y estamos sumando esas dos sumas. Y en cada paso, eh, digamos, para cada valor del índice k, pues tenemos el término, en una suma tenemos el término ak por x menos a a la k, en la otra suma tenemos el correspondiente término bk por x menos a a la k. Entonces podemos juntar estas dos sumas en una suma que siga el mismo índice k y para cada k sumamos los dos términos de las sumas, ¿no? Vaya que podemos juntar esas dos sumas grandes en una sola suma grande. Y en cada paso tenemos estos dos. Ahora bien, aquí tenemos el término común x menos a a la k, x menos a a la k, que está multiplicando los términos ak y bk, y los estamos sumando. Entonces podemos factorizar x menos a a la k, ese término común, y nos va a quedar término común por la suma de los otros términos. De modo que la función f más g evaluada en x la estamos aproximando con este polinomio en x menos a, ¿no? Entonces, por la unicidad del polinomio de Taylor, concluimos que este es el polinomio de Taylor de la función f más g en el punto a, y además los coeficientes, que son estos términos que multiplican a x menos las potencias de x menos a, pues justamente son la suma de los AKs y BKs, ¿no? Es decir, el coeficiente CK es la suma de AK con BK. Bien. Entonces ese es el polinomio de Taylor de la suma de funciones. Vamos ahora con la siguiente función, que es el producto de las funciones. F por g, evaluado en x, pues es f de x por g de x. A su vez, f de x lo estamos aproximando con este polinomio, g de x lo aproximamos con este polinomio. Y entonces lo que queremos es multiplicar esos dos polinomios. Vamos a expresarlo un poquito más explícitamente. El primer polinomio es todo esto de aquí, esta suma. El segundo polinomio es toda esta suma de aquí. Y entonces si queremos desarrollar ese producto, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo de siempre, ¿no? Cuando multiplicamos dos expresiones algebraicas de ese estilo. O sea, tenemos que ir multiplicando término a término y luego sumarlo todo. Entonces, vamos a empezar multiplicando a0 con todos los términos del otro paréntesis. O sea, multiplicamos a0 con b0 y obtenemos este de aquí. Luego, a0 con b1 por x menos a, obtenemos este de aquí. Luego, a0 con b2
x menos a al cuadrado, pues nos queda este término de aquí. Y así nos vamos hasta llegar hasta a0 por este término bn x menos a la n. Aquí, perdón, pequeño typo. Aquí debe quedar a0 bn x menos a la n, ¿no? Entonces, bueno, eso es para empezar. Luego, a ver un momento. Luego, ya que multiplicamos a0 por todos los términos del paréntesis de la derecha, toca ahora multiplicar a1, o sea, el siguiente término, que sería a1x menos a, por todos los términos de la derecha, ¿no? Y entonces así es como obtenemos toda esta línea de aquí, multiplicando este con todos los de aquí, ¿no? Y así sucesivamente, luego pasamos al siguiente, multiplicamos por todos los de la derecha y obtenemos la siguiente línea y así hasta llegar a la última, que sería multiplicar este término con todos los de la derecha, ¿no? Distribuyendo. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente observación y es que pues nosotros queremos escribir todo este resultado como un polinomio en x menos a, ¿no? Que al final del día ese va a ser nuestro polinomio Taylor. Entonces tenemos que ir agrupando términos comunes. Es decir, tenemos que ir agrupando todos los términos que sean constantes, luego todos los que estén multiplicando x menos a la 1, luego los que estén multiplicando x menos a al cuadrado, x menos a al cubo y así sucesivamente. Tenemos que ir juntando todos los que van con la misma potencia de x menos a. Entonces para hacer esto, pues nada más observemos lo siguiente. El único término constante es el primero, porque si se fijan todos los demás ya son un múltiplo de x menos a, ¿no? Ahora, si queremos aquellos que solamente tienen la primera potencia de x menos a, o sea, x menos a la 1, pues nos damos cuenta de que son los que están en esta, como digamos, diagonal, ¿no? Y ya, esos son todos. Luego, si queremos agrupar los que tienen el término x menos a al cuadrado, nos damos cuenta de que están aquí, en esta otra diagonal. ¿De acuerdo? Y así vamos como haciendo diagonales, diagonales, y así vamos agrupando los términos correspondientes a las diferentes potencias de x menos a. Ahora, si se dan cuenta, vamos a fijarnos, bueno, en el primer término, que es el término constante y que corresponde a la potencia 0 de x menos a. Vamos a fijarnos en los índices. Estos índices son 0 y 0. ¿Ok? Si lo sumamos, pues 0 más 0 me da 0, que es justo la potencia que corresponde a ese término, es la potencia 0. Luego, si me fijo en la otra diagonal, la que corresponde al término lineal o de exponente 1, me puedo fijar en lo siguiente. Me fijo en los subíndices de este término, son 1 y 0. Si lo sumo me da 1, ¿no? Que es el exponente de aquí, 1. Luego si sumo estos subíndices, 0 y 1, pues nuevamente me da 1, que es el exponente correspondiente. Bueno, vamos a ver qué pasa una vez más con el siguiente nivel, que es el nivel de x menos a al cuadrado, o la diagonal de x menos a al cuadrado. Y ahí observamos que los subíndices suman 2, ¿no? 2 más 0 me da 2, que es el exponente de aquí. 1 más 1 me da 2. 0 más 2 me da 2, ¿no? Y así en general lo que obtengo es la siguiente característica. Si yo quiero el término que va
término que sería ck, coeficiente ck, que iría con la potencia x menos la k, pues este término lo voy a obtener con productos de A's y B's, donde los subíndices de la A y de la B suman k, ¿no? Suman esta potencia, ¿no? Entonces, este ck va a ser lo siguiente. Voy a ir sumando A's y B's y sus índices van a sumar k. Por ejemplo, el primero que aparecería sería A0, BK. Porque pues 0 y k me dan k. O sea, suman k. Luego, el siguiente sería A1, B, k menos 1. Porque 1 y k menos 1 suman k, ¿no? El siguiente sería A2, B, k menos 2. Porque 2 y k menos 2 suman a, k, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los términos, pues, como simétricos, que serían ak menos 1, b1. Bueno, mejor, a ver, para escribir como los simétricos de los que escribí, serían ak menos 2, b2, ak menos 1, b1, y por último, a, ak b0, ¿no? Esto lo podemos escribir con la notación de sigma, o un poquito más simple, y sería así. Serían los A's por BJ's, tales que la suma de estos dos me da K. ¿Sí? Entonces, ese es el coeficiente K. ¿No? Así aquí lo escribí en los casos chiquitos. A0 y B0, pues son el término correspondiente a la potencia 0. Luego, correspondiente a la potencia 1, pues tengo los dos términos cuyos índices suman 1. Luego, correspondiente a la potencia 2, tengo los términos cuyo índice suma 2. Y así sucesivamente. Entonces, como ya mencioné, eso lo podemos expresar de esta forma, donde el coeficiente késimo es pues esta suma de productos de A's con B's, donde los índices suman K. ¿Okay? Ese sería el coeficiente. Sí, es un poquito más complicado que en el caso anterior. Pero bueno, ese sería el inciso 2. Bueno, el inciso B. ¿Ok? Ahora para el inciso C, pues nos piden la serie, perdón, el polinomio Taylor de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que f estamos aproximándolo con este polinomio Taylor. Entonces lo que queremos hacer, si queremos calcular f', bueno, el polinomio Taylor de f', pues hay que derivar este polinomio. ¿Sí? Y entonces la derivada de una suma, ¿no? Al final del día esto es sumar un chorro de términos. La derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas correspondientes, ¿no? Entonces de ahí nos sale esto de aquí. Tenemos que derivar cada término del polinomio de Taylor. Y luego, pues lo hacemos, ¿no? Derivamos ese término. Ahora, aquí a, k y a son constantes. Estamos derivando con respecto a x, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Como ak es una constante que está multiplicando, pues se queda igualita, no le hacemos nada. Y luego, como queremos derivar... ay, Dios mío. Queremos derivar esta potencia de x menos a, lo podemos hacer con regla de la cadena. Primero, pues sabemos que la derivada de una potencia es bajar este exponente, entonces lo ponemos aquí, y restarle 1, y nos queda k menos 1, de la misma base. Y luego, por regla de la cadena, tendríamos que multiplicar la derivada de esto que está aquí adentro. Pero pues la derivada de x menos a es 1, entonces
habría que multiplicar por 1, pues eso no importa mucho y lo dejamos así como está escrito, ¿no? Entonces, esta es la derivada de el késimo término de nuestro polinomio de Taylor. Entonces, explícitamente esta suma, pues la podríamos ir escribiendo paso a paso, ¿no? Cuando k vale... bueno, aquí un pequeño comentario es que el primer término de la serie de Taylor original, que era... O sea, la serie de Taylor original, que es acá x menos a la k, con k desde 0 hasta n, pues bueno, explícitamente eso significa lo siguiente, significa a0 más a1 x menos a más a2 x menos a cuadrado y así, ¿no? Ahora, el primer término, cuando lo derivamos, que pues es justo lo que hicimos aquí, derivar todo, bueno, más bien, como derivamos aquí término por término, este término se hace cero, ¿no? Desaparece, porque es una constante. Entonces, cuando obtenemos como resultado la derivada de toda esta suma, pues ya no voy a contar desde el 0, desde el índice k igual a 0, porque ahí ya tengo un 0, ya no me importa. Entonces por eso aquí estoy haciendo la suma con k desde 1 hasta n, ¿no? O sea, la primera derivada que sí me va a aparecer es la derivada de este término y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía es que esta suma que obtuvimos la podemos expresar explícitamente como todo esto que está aquí, ¿no? Cuando k vale 1, pues tengo a1 por 1 por x menos a la 1 menos 1. X menos a la 1 menos 1 es x menos a la 0, que es 1. Y entonces nos queda sencillamente a1. Luego, cuando k vale 2, pues me queda a2 por 2, o sea, 2 a 2, por x menos a la 2 menos 1, o sea, x menos a. Y ese es el siguiente término, ¿no? Luego, cuando k vale 3, pues tengo a3 por 3, o simplemente 3 a 3, por x menos a la 3 menos 1, que es x menos a la 2. Y así nos vamos, ¿no? De esta manera, el término general de este polinomio de Taylor tiene la siguiente forma. Digamos, o sea, aquí el término 0, que es el constante, se vuelve el término 1 de la serie anterior, ¿no? Perdón, del polinomio anterior, ¿no? Entonces, C0, pues es A1. Luego, C1, pues ya vimos que es, o sea, sería el siguiente término, que es el siguiente coeficiente, que es este de aquí, ¿no? Dos veces el que tendría el índice siguiente, 2 a 2, ¿no? Luego, segundo término, pues sería este de aquí, ¿no? Que es 3 veces el tercer término de la serie original, digo, del polinomio original. Y así, por ejemplo, el cuarto término sería, perdón, el tercer término de aquí sería 4 veces el cuarto término. El cuarto término sería 5 veces el quinto término. Y bueno, ya, o sea, ya se ve como el patrón que esto sigue, que es justo el que tengo escrito aquí. El késimo término es el k más unésimo término por k más 1. K más 1 a k más 1. ¿Sí? Y eso ya nos da el coeficiente del polinomio correspondiente a la derivada. Finalmente vamos a pasar al cuarto inciso, que es el de la integral de f, ¿no? Como dije, h de x es la integral desde a, el punto donde estamos construyendo el polinomio de Taylor, hasta x de la función f. Bien. Ahora, sabemos o estamos suponiendo que que f es aproximadamente este polinomio de Taylor, lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces la integral de f pues es aproximadamente la integral de ese polinomio. Y ahora,
Sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿no? Esa es la propiedad de linealidad de la integral. Algo así como lo que hicimos en el inciso anterior. La derivada de una suma era la suma de las derivadas, ¿no? Pues aquí damos lo mismo pero con la integral. Entonces nos queda la suma de las integrales de esos términos. Luego, como acá pues es una constante, pues la podemos sacar de la integral y entonces por eso aparece aquí. Entonces únicamente tenemos que integrar este término, t menos a la k, desde a hasta x, ¿no? Pero bueno, sabemos que la integral de una expresión de ese estilo es, o sea, bueno, más bien una antiderivada, ¿no? Antiderivada de esta función sería la función t menos a la k más 1 entre k más 1. Sencillamente porque si derivamos esto, pues usando regla de la cadena y la manera en la que derivamos las potencias, pues sabemos que aquí hay que bajar esta potencia, multiplicarlo por t menos a la potencia anterior, dividido entre k más 1, y luego multiplicado por la derivada de t menos a, pero la derivada de t menos a es 1, entonces lo dejamos así como está, se cancelan estos dos y efectivamente nos queda t menos a la k, ¿no? Que era lo que estaba aquí. Entonces, una vez que tenemos una antiderivada, pues podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo y evaluar esa antiderivada en los dos extremos de la integral, en x y en a, ¿no? Pero bueno, o sea, si nosotros evaluamos esta antiderivada en x y en a, pues nos va a quedar, a ver, por un lado, x menos a la k más 1 entre k más 1 menos a menos a la k más 1 entre k más 1. Evidentemente, a menos a es 0, ¿no? Entonces esto es x menos a la k más 1 entre k más 1. Y entonces ese es el valor de la integral, ¿no? Esta integral, y es lo que nos da este término de aquí. Entonces, explícitamente la suma de todos esos valores, pues la puedo escribir así. Cuando k vale 0, pues aparece a0 por x menos a la 0 más 1 entre 0 más 1. O sea, a0 entre x menos a. Luego, cuando k vale 1, pues me queda a1 por x menos a la 1 más 1, o sea, 2 entre 1 más 1, 2. Luego cuando k vale 2, pues me queda a2 por x menos a la 2 más 1, a 3, entre 3, y así nos vamos, ¿no? De manera que el coeficiente general de esta eh, de este polinomio de Taylor es, a ver, de un momentito. Ok, sí, un comentario análogo al que hice en el de la derivada es que, pues bueno, así como cuando derivé ya desaparecía eh, el primer coeficiente de la serie del polinomio original, aquí lo que va a suceder es que cuando integro ya no me queda ninguna constante, porque el primer término del polinomio de Taylor original, que era el término a0, constante, cuando lo integramos se convierte en a0x menos a, y esa es la potencia más chica que va a aparecer en esta expresión, esta suma, ¿no? Entonces aquí no hay un término constante, aquí todos son al menos una potencia de x menos a, ¿no? Por lo mismo, nuestros coeficientes del polinomio de Taylor que queremos para el integral van a empezar desde 1, ¿no? No van a empezar desde 0, empiezan desde el término lineal, que es pues, este de aquí. Entonces por eso aquí pongo esta restricción. Voy a empezar con k desde 1, ¿no? Y entonces el coeficiente, el primer coeficiente, pues va a ser a0, ¿no? Porque es el que aparece aquí. Luego, el segundo coeficiente es a1 entre 2, ¿no?
estas dos constantes que multiplican al x menos al cuadrado. O sea, si quieren pensarlo así, es el segundo coeficiente es el primero de la serie del polinomio anterior dividido entre 2. Luego, el tercer coeficiente sería el segundo del polinomio anterior dividido entre 3. El cuarto sería el tercero entre 4. Y así sucesivamente, ¿no? El quinto sería el cuarto entre 5, ¿no? Y ya se ve un patrón, que es justamente este que escribí. O sea, el késimo término es el k menos unésimo entre k. Entonces, eso nos da el coeficiente del polinomio de Taylor para la integral, que es justo el cuarto inciso. Y con eso concluimos la solución de este problema. Espero que haya quedado claro y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.